Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el cielo te sea favorable, que sus ventanas se abran y derramen sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Que la fidelidad de Dios se manifieste en ti y que ella misma te lleve a serle fiel en lo poco. Que puedas ser coherente con el llamado de Dios a tu vida. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. Vamos a leer a partir del versículo 19. La palabra de Dios dice así: Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Bueno, ya sabemos, que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Ya sabemos que estaba Anás el anciano como sumo sacerdote y estaba Caifás también como sumo sacerdote. Caifás era yerno de Anás. Ambos tenían autoridad. Sí, Anás había escuchado hablar de Jesús. Óigalo bien. Había escuchado, le habían llevado información de sus enseñanzas. Y sin lugar a dudas, todas estas enseñanzas de Jesús derrumbaban la estructura ceremonial, ritual y aún litúrgica del templo. Palabras más, palabras menos, acababan, atentaban con destruir el negocio de los saduceos, el negocio de los sacerdotes de Israel. Sí, estaban buscando por qué acusarle. Estaban buscando hacer un juicio amañado. Aún más, lo que vemos aquí hoy en el derecho es una intentona. ¿Cómo le digo esto? Más que una intentona, una pantomima de cómo debe hacerse el debido proceso. Cómo inculpar a alguien de tal manera que el ente acusador salga airoso y haya una condena. No sé si entendió esto, pero aquí están buscando que Jesús hable directamente, no solamente para que sea tenido en cuenta la versión de los testigos, porque en la ley de Moisés tiene que haber mínimamente 2 testigos, pero ellos quieren consolidar un proceso fuerte, firme, y necesitan escuchar de la boca de Jesús un hecho punible. Es decir, que no solamente sea por dicho de 2 testigos o 3 o más, sino del mismo inculpado, del mismo procesado, del mismo reo.
Posiblemente un abogado lo explicaría mejor que yo en estos términos. Pero aquí está iniciando el juicio de Jesús. Sí, Anás tenía el poder como Caifás de ejercer la autoridad y de juzgar al pueblo de Israel en torno al aspecto religioso. Entonces, abiertamente vemos a Anás, óigalo bien, preguntándole a Jesús. Sí, le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Qué pretenden ustedes? ¿Qué es que estás enseñando? Sí, y Jesús dice, yo no he dicho nada que no te hayan dicho. De hecho, te han dicho de más de lo que he dicho. ¿Sabe? Hay momentos en los cuales es mejor guardar silencio. Francisco de Asís decía, habla solo cuando sea necesario. Esto es, di lo necesario. Y las Sagradas Escrituras dicen, pon guarda a mi boca, Jehová. Esto es, que hable yo con prudencia. Que no hable de más, que no me exceda en las palabras. Ponle control, freno a mi lengua. Óigalo bien, hay momentos en los cuales es mejor ser prudente. Porque dijo alguien que en la abundancia de las palabras había multitud de errores. Miramos aquí que Jesús es consciente de que todo lo que diga, bueno o malo, será usado en su contra. Entonces, ¿qué más da? ¿Para qué hablar? ¿Para qué defenderme si de todas maneras me van a condenar? Si aún así me van a declarar culpable. Ninguno va a tener compasión, ninguno va a tener misericordia. Ya conocemos de manera anticipada el juicio. Y es en estos casos donde debemos no apelar a la corte, al juzgado o a quien nos está juzgando de manera indebida, en un juicio viciado, porque el juicio de Jesús estaba lleno de vicios, estaba viciado, estaba corrompido. Es allí, en esos momentos, cuando están tramando, maquinando, para llevarnos al paredón, para destruirnos, para decapitarnos. Es cuando, en lugar de abrir la boca para defendernos y darles más motivos a ellos para juzgarnos y acusarnos, es allí donde debemos apelar, abrir la boca y apelar para una corte superior. Que nuestro caso sea llevado a las altas cortes, a la Corte Suprema, en este caso, a la Corte Divina, delante de aquel que es justo, delante de aquel que tiene un cetro de equidad y de justicia. Este que tiene un cetro es que Rey Supremo.
y que juzga con verdad, que juzga con justicia. Bueno, yo voy a contarle lo que pasó con el apóstol Pablo. Lo tomaron preso. Sí. En el templo le acusaron de haber introducido en el templo a unos gentiles. Bueno, fue puesto preso. La idea era acabar con él, la idea era matarlo. Pablo no intentó defenderse, pero se dio cuenta que allí nada iba a pasar, que la sentencia ya estaba dada. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque tenía esa intimidad, tenía esa comunión, apela, exigiendo, porque la apelación es una exigencia, ser procesado en una corte superior. Pablo era romano y no podían juzgarlo conforme a las leyes judías. Bueno, Pablo era judío, era griego y era romano. Pero como los judíos lo quieren procesar injustamente, entonces él saca sabia, inteligentemente sus credenciales, su ciudadanía como romano. Y entonces es cuando Pablo, vamos a resumir la historia de eso, es llevado a Roma para ser juzgado como romano en un delito que nunca cometió. Yo no sé si usted entendió esto, pero Jesús, la respuesta de Jesús es clara. Ya ustedes han determinado condenarme. Ya ustedes tienen testigos suficientes. ¿Qué más da que yo les diga esto o aquello, si de todas maneras me van a condenar? Bueno, un alguacil abofetea a Jesús. Bofetadas a Jesús. Una cachetada a Jesús. Qué tremendo esto. Y esta bofetada es incluida por el evangelista Juan para mostrar lo injusto de este juicio. La ley de Moisés prohibía golpear a alguien que estaba siendo imputado. Sí, lo prohibía rotundamente. Así que, siendo este alguacil oficial, como le quieran decir, de la guardia del templo, Anás tenía autoridad para llamarle la atención. Pero el texto nos muestra que no lo hizo, que fue Jesús quien de una u otra manera expresó su reclamo, su descontento con la acción, con el acto ilegal de haberle abofeteado. No solamente su captura, su indagatoria, esta indagatoria es incorrecta. Óigalo bien, sino el hecho de que alguien de la guardia del templo golpea a Jesús. ¿Sabe? Al mundo no le importa si dices la verdad o dices mentira. Al mundo no le importa si has hecho lo correcto. Al mundo no le importa si eres justo o injusto. Tienes que definir de parte de qué lado estás, de parte de quién estás. Esto es determinante en tu vida. Porque tarde o temprano alguien se levantará contra ti.
No te estoy profetizando, te estoy hablando de lo que sucede a diario. Y cuando sucedan estas cosas, tienes que tener presente que con Jesús también lo hicieron. Tienes que tener presente que a él le hicieron un juicio ilegal. Lo acusaron y lo señalaron falsamente. Lo golpearon una y otra vez injustamente. Tú y yo no somos mayores que Jesús. Pero debes tener siempre presente que a diferencia de Jesús, que todo lo dejaron solo, Jesús nunca te ha dejado solo, ni te dejará solo. Y nunca olvides que si realmente amas a Dios, aún todas estas situaciones te ayudarán a bien, porque has sido llamado, has sido escogido, elegido por Dios. Que el Todopoderoso te fortalezca en medio de la adversidad.